Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, sigamos con el video. Un día tranquilamente decides entrar a jugar Pokémon Go como siempre, de costumbre, hacer esos Shiny Check, capturar tus Pokémon 100%, etc. Y te llevas la sorpresa, puede que entraste bien al juego o al momento de entrar a tu cuenta te llevas esta grata sorpresa, aviso de terminación de cuenta. Tu cuenta ha sido cancelada permanentemente por violar las condiciones de servicio. Así que si no quieres que te pase esto, amigo o amiguitos, quédense a ver este video porque en este video les mostraré 10 errores que están acabando con tu cuenta de Pokémon Go. Dijeron ahí algunos creadores de contenido, la 11 es la más peligrosa. Es cierto, pero sí hay una 11 también. Bien, lo primero que está acabando con tu cuenta de Pokémon Go sin que tú te des cuenta y tú mismo te estás poniendo el pie es hacer Shiny Check. Así es, amigos, hacer el Shiny Check. El Shiny Check a veces puede ser un poco inofensivo porque, por ejemplo, un Shiny Check, si queremos ver si estos Pokémon son Shiny, es seleccionarlo, entrar a la pantalla de captura y ver si realmente es un Pokémon Shiny o no. Entonces muchos creen que es inofensivo porque pues está ahí cercano y no pasa nada. Obviamente si están cercanos no va a pasar nada, a menos de que te estés teletransportando y en varios puntos elijas varios Pokémon y hagas el Shiny Check. Sin que tú te des cuenta, tú solito te estás poniendo el pie para que un día amanezcas con esto de la terminación de la cuenta. Esto es algo levesón, estamos empezando igual esto porque es algo levesón, esto que te puede pasar del Shiny Check. No en todos los casos, pero deberías tener cuidado con eso, cosa que ya no se hace hoy en la actualidad porque hay aplicaciones que te dicen dónde está el Pokémon Shiny sin necesidad de hacer Shiny Check tocando cada Pokémon. Otra cosa que está acabando con tu cuenta de Pokémon Go es capturar puros Pokémon 100% o puros Pokémon perfectos, que son los Pokémon 100%, los que dicen 15-15-15, que me parece que es salud, ataque y defensa, o no sé en qué orden va. Pero si capturas puros Pokémon de esta especie, o bueno, de estas estadísticas, tu cuenta podría estar en peligro, porque le estás diciendo a Niantic, mira, yo estoy capturando puro Pokémon de este, no capturo ninguno que tenga otro nivel, así que cuidado, no capturen puros Pokémon 100%, siempre. Intenten variar un poquito, amigos. También capturar puro Pokémon Shiny en evento, tengan cuidado con esto, como ya les mencioné, actualmente el Shiny Check ya no se usa tanto, por eso lo pusimos en primer lugar, pero el capturar puro Pokémon Shiny en eventos puede ocasionar también la terminación de tu cuenta o que te lleguen los primeros carteles de baneo. Si te llega un cartel es como un carro, cuando un carro se le da un calentón, no se sobrecalienta, no queda igual. Entonces si tu cuenta te llega el cartel de 7 días, amiguito, déjame decirte, no queda igual tu cuenta, no es lo mismo, así que cuidado con esto. Así que si capturas puro Shiny en evento, obviamente puedes tener el Shiny Scanner activo. Pero si en un evento, por ejemplo, de Dratini te dedicas a capturar puro Dratini Shiny, nada más puro Dratini Shiny para hacer caramelos y tener muchos Shiny para intercambio, puro Shiny nada más puede ser peligroso. Intenta variar entre un Dratini o un Pokémon de evento normal, un Shiny, etcétera. Captura de todo lo que haya, no nada más te vayas por los puros 100 y por los puros Shiny. También otra cosa que puede ocasionar la terminación de tu cuenta o un error de estos que puede ser las señales que están acabando con tu cuenta es asistir a eventos que estén fuera de tu país, obviamente con el Fly. Obviamente si vas presencial en persona pues no pasa nada porque el GPS de tu celular va a detectar que en realidad estás allá, que si te moviste, tu red celular va a detectar que no estás en tu país, etcétera, y pues varias cosas de la red de telefónica mediante tu GPS, transferencias de datos, pues puede que Niantic tenga convenio con alguna de estas cosas o se valga su programación mediante estas cosas, estas estadísticas, para asegurarse de que en realidad estás en ese país o en esa zona. Entonces, no asistas a eventos fuera del país, esos que son en Alemania, en otro país, no vayas a esos eventos con el Fly, porque también estás ocasionando la terminación de tu cuenta o la estás afectando. También otra cosa que no está bien que hagan seguido, o más bien yo diría no lo hagan, es el Team Rocket One Hit. El Team Rocket One Hit es una opción que se activa en las opciones VIP de las apps de Fly, donde dice Team Rocket One Hit. Tú lo activas, entras por ejemplo con alguien del Team Rocket
y sin entrar en la batalla ya lo derrotaste y ya te dieron las recompensas. El Team Rocket One Hit es peligroso, amigos, no lo estén utilizando porque pues pueden tener consecuencias. Vamos a ir, ya ni sé en qué número vamos, amigos, porque no les he dado número, pero la número 6, me parece que sí es la número 6, la número 6, sí, es el One Hit PvP. Si tú activas también el Team Rocket One Hit, me parece que en PvP también se activa, o hay otras aplicaciones de Fly que tienen el PvP One Hit. Tú entras y siempre les vas a ganar a los adversarios. Me parece, no estoy seguro si es en el PvP normal o en las batallas que te sale aquí cuando entras y aquí en combates. Me parece más que son en los combates, pero tengan cuidado con eso. Número 7, amigos. Tengan cuidado con el número 7. Sería alternar entre el app legal y el Fly. Ya sé que me vas a decir, o muchos me van a decir, oye, pero ¿por qué alternar entre el app legal y el Fly? Bueno, si tú haces esto, muchas personas usan este método. Tienen el Fly, están jugando en Fly, capturan 100%, lo borran e instalan la original, inician sesión con la original. Eso está contando como un salto, y la original, al detectar que la borras y luego estás en otro lado y al poco rato en otro lado, también puede ser aviso para que les diga a tu tío Niantic de que estás haciendo trampas en el juego de Pokémon Go. Así que cuidado con eso, amigos. Número 8, amigos, es girar demasiadas Poképaradas más de lo normal. O sea, si tú en un día te giras, no sé, unas 200 Poképaradas, ten cuidado con eso, porque no es normal que una persona pues gire en un día 200 Poképaradas. Hay que ser realistas también. A menos de que estés, por ejemplo, en la zona donde estoy actualmente, pues no hay 200 Poképaradas. Entonces, al juego se le va a hacer sospechoso, o al sistema de detección de baneo de Niantic, de que estés en una zona así, sin tanta Poképarada, y de repente ya giraste muchas. Entonces, ten cuidado con eso. Pudiera ser un poco más creíble si vas a Zaragoza, a Central Park, pudiera ser más creíble, pero luego haré un video también de cosas, de errores que estás haciendo en Pokémon Go. Número 9, rutas mágicas. ¿Qué son las rutas mágicas? Muchos dirán, ¿qué son las rutas mágicas? Y yo creo que tú ya sabes a qué me refiero. Hay lugares en Pokémon Go que se clasifican como lugares mágicos porque son lugares donde el spawn de Shiny es más frecuente y pues puedes capturar más Pokémon Shiny. Las rutas son, como se dice la palabra, rutas que tú haces en la aplicación de Fly. Te sale un mapita, eliges punto a punto y de punto a punto tú vas a ir caminando, vas a ir haciendo ciertas acciones. Entonces, si tú haces estas acciones casi diario, casi siempre, o siempre vas a la misma zona donde pues no vives allí, y a veces son zonas donde ni la gente transita, es una señal que le puede estar diciendo al tío Niantic de que mira mi cuenta, ando haciendo rutas y te va a estar observando. Número 10, la número 11 es la más peligrosa. Número 10, amigos. La número 10, amigos, para que tengan también en cuenta, es mostrar tu usuario. Nunca muestren su usuario porque hay gente mala, amigos, que en realidad, a veces por puro coraje, a veces no porque seas Fly. Por ejemplo, yo con mi canal, con mi usuario. Esta cuenta puede llegarse a filtrar el usuario porque no es mi cuenta principal. No pasa nada, es una cuenta que yo me hice como una cuarta cuenta para hacer especialmente los videos de Pokémon Go. Pero si alguien reporta tu cuenta y la está reporte y reporte, no te van a banear luego. Ahí tengo una información de eso, de que Niantic no te banea inmediatamente, reportan tu cuenta. Pero si en ese artículo, luego haré un video detallado de eso, en ese artículo sí te dice que si te reportan tu cuenta te van a estar prestando más atención para ver qué estás haciendo, para ver si respiras o haces un paso en falso, y ahí entra el tío Niantic. Y bueno, amigos, la número 11, ¿qué creen que sea? ¿Qué creen que sea la número 11? El error que está acabando con tu cuenta de Pokémon Go. Muchos ya sabrán qué es, muchos no sabrán qué es. Y pues el número 11, amigos, yo considero que es Niantic. Así es, amigos. El mismo Niantic está ocasionando que la gente de Pokémon Go se vaya, porque pues al final de cuentas Pokémon Go se mantiene por los Fly, disculpen la palabra, pero Niantic está acabando con sus usuarios de Pokémon Go. Tío Niantic, ¿por qué eres así? Tan pacífico que era Pokémon Go allá por 2018 y ahora cualquier cosita que hagas ya te están baneando, te llega el cartel de 7 días. Así que en la número 11, como que el más fuerte, puse a Niantic porque al final de cuentas pues Niantic es el encargado
de afectar tu cuenta y acabar con tu cuenta. Así es, amigos, la misma empresa está acabando con tu propia cuenta y con sus propios usuarios. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios qué te pareció este listado. Si me faltó algo o tienes algo que añadir, es bienvenido aquí abajo a los comentarios. No olvides compartir, suscribirte y comenta aquí abajo. Tío Niantic no es un papucho. Para que sepan que Niantic no es un papucho. Gracias por el video. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.